ahora estamos buscando nuevas alternativas a todos los objetivos que se han marcado de eficiencia energética en los edificios en España, porque hasta ahora la visión un poco que se ha implantado es una visión en la que el protagonismo lo tiene el edificio, lo tiene la necesidad de tener que ahorrar energía en los edificios o ahorrar energía con los coches, ¿no? Pero no se ha hablado, o se ha hablado muy poco de las personas, de las personas que usan esos edificios o de las personas que usan los coches, ¿no? Sí, claro. Como si la energía fuera un objetivo en sí mismo, como si ahorrar energía se hubiera convertido en un objetivo por encima incluso del propio ser humano. En realidad, nosotros estamos convencidos que el mejor ahorro de energía es cuando tú amoldas las casas a la forma de vida de las personas. La eficiencia energética en la edificación, pues cada año es que es como que se trabaja más. Cada normativa que pasa se mejora o se intenta mejorar desde la normativa, aunque dejan cosas en el aire o cosas que no funcionan tan bien. Y para eso venimos, aparte de trabajar cada día con ello, vienen a hablar conmigo hoy dos profesores e investigadores en la Universidad de Alicante, arquitectos ambos, que son Ángel Benigno González, bienvenido. Gracias. Y Carlos Pérez Quejamiñana, que además de arquitecto en el colegio, en la Universidad de Alicante, ha sido durante muchos años responsable del departamento de visado del Colegio de Arquitectos. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, primero presentaos vosotros qué es lo que hacéis ahora mismo, en qué estáis metidos y vamos a empezar la conversación con eso. Bueno, a ver, ahora estamos buscando nuevas alternativas a todos los objetivos que se han marcado de eficiencia energética en los edificios en España, porque hasta ahora la visión un poco que se ha implantado es una visión en la que el protagonismo lo tiene el edificio, lo tiene la necesidad de tener que ahorrar energía en los edificios o ahorrar energía con los coches, ¿no? Pero no se ha hablado, o se ha hablado muy poco de las personas, de las personas que usan esos edificios o de las personas que usan los coches, ¿no? Sí, claro. Como si la energía fuera un objetivo en sí mismo, como si ahorrar energía se hubiera convertido en un objetivo por encima incluso del propio ser humano. En realidad, nosotros estamos convencidos que el mejor ahorro de energía es cuando tú amoldas las casas a la forma de vida de las personas. Es decir, cuando realmente lo que se estudia es el confort de las personas. Estamos hablando de poner a la persona en el centro del diseño de cualquier normativa de habitabilidad. Totalmente. Sí. De hecho, yo creo que si hiciéramos un símil con el mundo automovilístico, que nosotros lo usamos mucho en clase, es inconcebible que te estés preocupando de que tengas un coche que consuma menos si previamente no es confortable. Todos tenemos ya claro que un coche es confortable. ¿Por qué no lo hacemos muchas veces con las viviendas, ¿no? Nos preocupamos más de esa eficiencia energética porque es de obligado cumplimiento y nos olvidamos de esa persona que va a estar viviendo dentro y que quiere unas condiciones de confort o que debería querer unas condiciones de confort mínimas. Y en eso estamos trabajando últimamente. ¿Y en qué estáis metidos ahora mismo? Porque ahora mismo se avecinan cambios normativos, ¿no? Ya hay un grupo ya está en exposición pública reformas del Código Técnico o de la normativa de habitabilidad en viviendas. ¿Estáis metidos también en proponer cosas sobre estas normativas? En efecto, es decir, llevamos ya tiempo a partir de este nuevo paradigma un poco que buscamos, ¿no? de poner a la persona en el centro. Llevamos tiempo calculando, intentando demostrar con los métodos de cálculo de forma científica, de forma rigurosa, cómo en realidad si se diseña casas donde la gente sea más feliz, consigues el doble efecto en realidad. Consigues que la gente sea más feliz, pero consigues además que la gente no necesite de aparatos, no necesite de tanta calefacción o de tanta refrigeración. Porque el propio comportamiento de la casa, la forma de funcionar del edificio, realmente se amolda mucho mejor a las necesidades de la gente. Y no necesitas de esos sistemas, artificiales, ¿no? Y eso tiene que tener su traslación en las propias normativas de diseño, tanto de diseño energético, como el Código Técnico,
como del diseño de las propias viviendas. A nivel de las normativas autonómicas, en el caso de la Comunidad Valenciana, hay una normativa que es fundamental, que condiciona completamente el diseño de las viviendas, que es una normativa de diseño y calidad de viviendas, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues estamos intentando influir en nuevas soluciones que realmente reinventen las viviendas más adaptadas a nuestro clima, más adaptadas a la forma de vivir que tenemos los valencianos, que tenemos en la Comunidad Valenciana, que tenemos los españoles en general, y que no se ajusta exactamente a todas las normas que hasta ahora nos han impuesto. Porque hasta ahora el código, entrar en vigor del código técnico, que supongo que es el punto de inflexión, ¿no?, de todo este cambio de normativo desde 2006, con sus modificaciones posteriores, ahora mismo lo que se pretende, por lo menos yo noto también en los cálculos que hacemos, es tener viviendas bastante estancas, ¿no? Bastante que haya poca salida al exterior. De hecho, un problema que me encuentro muchas veces es convencer a algún promotor o a algún cliente que tienen que poner ventilación forzada. Totalmente. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Mira, eso es algo que contamos mucho en la universidad, que una cosa es toda la parte de control normativo y exigencias, y que al final como arquitectos, pues lógicamente nuestros proyectos tienen que contemplarlo y tienen que cumplirlo, y yo creo que lo importante no está en sí en el cumplimiento normativo, sino en que el cliente al que le vas a dar esa vivienda o ese edificio sepa lo que tiene entre manos, claro, sepa usarlo y haya un nivel de conciencia, que en muchos casos es muy bajo, con respecto al equipamiento de que estás dotando a esa arquitectura, ¿no? Porque nosotros que también ejecutamos obra en la calle, pues al final te das cuenta que el cliente llega a decirte, bueno, pero esto de la renovación de aire, yo cuando pase la cédula lo puedo desconectar, ¿no? Entonces claro. dices, vale, no hay nada más peligroso que un móvil en un chiquillo de 6 años que no sabe todo lo que puede hacer con un móvil. Pues igualmente ocurre en una vivienda. Si tú al cliente no le has contado las bondades de un sistema tan sencillo como el de renovación de aire, pues puede optar por desconectarlo, y entonces no sirve de nada todo el esfuerzo normativo que se ha hecho para que esa vivienda sea más saludable, sea más confortable, consuma menos. Entonces, creo que ahí nos queda mucho trabajo que hacer en acercar no solo a las escuelas de arquitectura, que por supuesto ya lo hacemos, sí. sino al cliente que va a consumir esa arquitectura. De hecho, yo me he encontrado en la calle pues que han puesto sistema de extracción forzada, autorregulable en principio, que tiene que estar encendido siempre y se autorregula, ¿no? Totalmente. Que al final ponen 2 interruptores. Uno para apagarlo directamente y otro para que regularlo más o menos y demás. De todas formas, hay aquí... Pero porque tienen sitios que, por ejemplo, tienen ventanas en todos los baños y sí. Hay un punto clave, y es cuando ves que la gente no está usando de la manera adecuada su vivienda, es primero porque posiblemente desconoce las bondades y los inconvenientes de todos los sistemas que tiene hoy por hoy una vivienda, que es más complicado que una vivienda de hace 100 años, pero sobre todo también la gente tonta no es porque posiblemente las viviendas que estamos haciendo no cumplen la forma de vida de la gente. No están satisfaciendo a la gente, si no, la gente no apagaría ni encendería nada, ¿no? Lo que estamos demostrando en las investigaciones que llevamos ya en los últimos años es que la normativa se ha basado, la normativa que hoy por hoy tenemos en España, con todas las cosas buenas, que por supuesto evidentemente ha contribuido a viviendas de mejor calidad, mejor aisladas y a reducir el consumo energético. Es decir, nadie niega, digamos, los principios de la normativa y las grandes bondades. Lo que sí que tenemos obligación es de afinar más. Es decir, no basta con decir esto es mejor que no tener nada, es mejor que lo que había antes. Vale, pero eso no quiere decir que lo que tenemos ahora esté bien. La normativa que tenemos en estos momentos en España está basada en unos principios que vienen de Europa. Y esto tiene directamente relación con la pregunta que has comentado sobre la estanquidad. En Europa, la forma de vida, en el centro de Europa y en el norte de Europa, la forma de vida es claramente de viviendas, predominantemente viviendas unifamiliares, aisladas, en un clima claramente mucho más frío que el nuestro, donde cuando tú entras en tu casa, entiendes la casa como un refugio que te aísla del entorno. Eso se puede entender claramente en Noruega, en Suecia, en Alemania, donde pasan 4 meses con ese entorno nevado.
¿vale? No tiene nada que ver esa forma de vida con la española y mucho menos con la de Alicante, con la mediterránea. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado? Que nos han impuesto una normativa en la cual nos obligan a hacer casas lo más aisladas posibles y lo más estancas posibles, y que requieren de muchas instalaciones. Cuando posiblemente el clima mediterráneo, y así lo estamos demostrando en nuestros trabajos, el clima mediterráneo permite realmente tener casas mucho más abiertas, mucho más flexibles, que durante el año se adaptan al cambio del invierno al verano, y que permiten en invierno captar el sol, porque somos la zona de Europa con más sol, más de 3.000 horas de sol al año. Por lo tanto, podríamos aprovechar claramente ese sol para calentar las casas en invierno y ventilar con ventilación cruzada, en la inmensa mayoría de las veces natural, sin necesidad de aparatos, macroventilar la vivienda. No mediante aparatos o conductos pequeños, no, es ventilar abriendo las ventanas como mi abuela hacía en su casa, que era una tradición absolutamente normal y establecida, que era al amanecer por la mañana uno abría los ventanales para ventilar la casa. Se ha perdido toda esa tradición y hemos convertido nuestra forma de vida en una forma de vida casi a la alemana o a la noruega. La explicación, evidentemente, se nos escapa de este absurdo, se nos escapa del mundo de la arquitectura y la ingeniería. Evidentemente son decisiones políticas que posiblemente vienen condicionadas pues porque sabemos claramente quién manda en Europa, qué países son los que realmente acaban condicionando la legislación, la economía, y al final nos han impuesto su forma de vida. Pero bueno, esto lo que estás diciendo es, por ejemplo, claro, va en contra de la arquitectura bioclimática, completamente la normativa, que de hecho es muy difícil o prácticamente imposible en los programas oficiales de certificación poder hacer una vivienda bioclimática. Tienes que mentirle al programa de ciertas maneras que al final los técnicos sabemos cómo hacerlo para poder simular la realidad. Pero la normativa en teoría también debe de estar abierto, por ejemplo, a grupos de investigación como los vuestros, ¿no? Que os deben de hacer caso, entre comillas, ¿no? De hecho, estamos pidiendo, por ejemplo, en el caso de la Consellería de aquí de la Comunidad Valenciana, estamos pidiéndoles que adapten, que hagan algunas modificaciones normativas específicas para la Comunidad Valenciana que permitan, en realidad, no inventar soluciones nuevas, en realidad es recuperar tradiciones y formas de vida que eran las autóctonas de nuestro lugar, los porches, los parrales, es decir, algo tan tradicional en todo el norte de la provincia de Alicante o en el sur, en cualquier zona, en cuanto sales de una ciudad, era tener una casa de campo con un porche, con un parral, que era un sistema, además de, ahora que hablamos de inteligencia artificial, un sistema enormemente complejo y de alta tecnología, como simplemente unas parras que en invierno tienen hojas, en invierno, no tienen hojas y dejan pasar el sol, y en verano tienen hojas y protegen del sol. Vamos, un consumo energético. Pero si te escuchara mi suegra te diría, pero se llena de avispas, porque nosotros en el pueblo queremos poner... Se llena de avispas si quieres coger la uva. Sí. Si la quitas, no. Evidentemente habrá que reinventar esas soluciones. Es decir, no podemos poner parrales en el centro de Alicante. Por tanto, habrá que recuperar lo bueno que tenía la arquitectura tradicional, que tiene mucho y que se ha perdido, sorprendentemente. Estamos perdiendo en la sociedad tradiciones que estaban arraigadas en la tierra, en el lugar, y que tenían un sentido. Sí, pero que además que son tradiciones que vienen de mucho. O sea, que han ido evolucionando con el tiempo y que al final cuando han permanecido constantes es porque ya eran óptimas. Sí. Pero claro, en esta situación que nos gusta de llegar y o bien copiarlo todo o bien decir que somos como el resto, pues nos hemos olvidado de lo que somos, de esa parte más mediterránea que nosotros defendemos y que al final es la que queremos poner en valor, el que la gente entienda en el clima en el que está cómo debería vivir o cómo se debería vivir, pero con ejemplos muy sencillos. A mí me gusta mucho cuando estamos en clase, porque al final, claro, esto estamos hablando aquí un poco, seguro con gente que nos está escuchando, pues ya que tiene un cierto dominio, pero nosotros que estamos en clase con chavales de tercero y cuarto y quinto, que estamos hablando de 21 años, bueno, pues en muchos casos es hacerles ver eso que hacen de manera convencional a diario, que es, por ejemplo, si vas a comprarte al IKEA un edredón,
pues depende de que tú seas más caluroso o menos caluroso, o por la noche sudes más o menos, pues tienes incluso 3 o 4 tipos diferentes de gradiente de calor que te aporta ese edredón. Bueno, pues eso, no hay nada que regule que todos los edredones de Alicante tienen que ser semicálidos. No, oiga, usted elige el edredón que quiere para las condiciones en las que usted duerme. Bueno, pues en vivienda no hay. Si no hay 2 personas iguales, familia ya ni digamos. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una vivienda para alguien, a nosotros nos gusta que tome ese nivel de conciencia y entienda en un momento dado lo que es un efecto invernadero. Y cómo se puede llegar a realizar un efecto invernadero gracias a una terraza acristalada, o cómo en un momento determinado, pues eso te puede dar juego para acumular en un momento determinado del año y dispersar en otro. Cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que creo que hemos olvidado tremendamente. A nadie le haría falta más que ir a un invernadero para entender el efecto. Por eso se llama efecto invernadero. De hecho, ese efecto invernadero que, por ejemplo, buscan mucho en Noruega y demás, y que nos llegan las películas de televisión española de los fines de semana, a ver las casas esas que tienen y demás, con cristaleras de suelo a techo y demás... Aquí pues puede suponer un problema en verano. Normalmente lo supone. De hecho, la protección solar, yo me estoy encontrando en muchos proyectos que reviso y digo, mira, es que aquí tienes que poner algo porque es imposible que... Así es. Por eso la clave es una arquitectura mucho más flexible. En la Comunidad Valenciana, en nuestra zona mediterránea, se trata de un clima con una oscilación térmica muchísimo más pequeña que en el norte de Europa. Sí. En el norte de Europa, digamos, la inmensa mayoría del año hace frío. Por tanto, no hay que pensar mucho cómo hay que hacer una casa. Sí, pues básicamente es un cubito acristalado con un tejado. En el clima nuestro tiene las ventajas de que es un clima con mucho sol durante todo el año, incluido el invierno, que eso es una envidia absolutamente para el resto de Europa, y no la estamos aprovechando. Y que en verano hay que disipar ese calor. Con lo cual podemos aprovechar perfectamente las terrazas, por ejemplo, si las acristaláramos adecuadamente, con una intención claramente energética. No es poner el salón en la terraza, sino mantener la casa como es, pero, por ejemplo, acristalando la terraza como un espacio híbrido, un espacio intermedio entre la casa y el exterior. Eso nos permite que en invierno esa terraza acristalada capte energía para calentar la casa y abriéndola en verano permite perfectamente recuperar los voladizos de las terrazas para proteger con sombra de la radiación solar. Claro. Por tanto, el concepto de casa es una casa cambiante. Es necesario adaptarse a ese clima durante el año. No tiene nada que ver con una casa estanca y monolítica y fija, como defiende, por ejemplo, el estándar Passive House en el norte de Europa, donde está claro el modelo de casa. Insisto, es un cubo con una forma y tiene su misma forma durante todo el año y no hace falta cambiarla, ¿vale? Pero es que ese clima no tiene nada que ver con el nuestro. Pero hay mucha gente que está abogando por el Passive House, ¿no? Que está como poniéndolo en valor como... Pues eso, tiene menos infiltraciones, es más hermeticidad. De hecho, te piden 0,63 renovaciones horas solo de permeabilidad y lo están poniendo en valor. En cambio, por lo que estamos hablando aquí, de hecho, aquí yo creo que estamos de acuerdo, entonces no puede haber debate, pero si quieres me pongo en el lado malo. Entonces, dicen que después que tienen mucho menos consumo energético debido a que está el Passive House funcionando. Pero una cosa que sí que yo me he enterado, bueno, porque al final trabajas con esto y lo conoces, es que las instalaciones sí que tienen que estar funcionando todo el rato, tanto la ventilación como la climatización. 24 horas. Sí. ¿Qué opináis vosotros del Passive House como tal? Bueno, dime... Mira, nosotros realmente lo que pensamos absolutamente los dos por igual, y es esa en la línea en la que trabajamos, es que el material real, actual de la arquitectura es la energía. Entonces, desde entender que nuestro material de trabajo es la energía, haces que la arquitectura que diseñas, que proyectas, que sueñas, gire en torno a la energía. Y no a una solución estética, sino a la energía. Eso que parece que es fácil decirlo, es tremendamente complejo. Claro. Por eso hablamos mucho de llegar a ese nivel de conciencia en el que tu solución constructiva, tu solución volumétrica, tu relación entre espacios, la relación entre temporadas, verano e invierno, no puede ser la misma,
porque la energía es el material más importante. Entonces, es lo que transmitimos nosotros a los estudiantes de la Universidad de Alicante, ¿no? El entender que más allá de trabajar con ciertos materiales, que al final luego será una elección u otra, que sí que puede ir en gustos, aunque lógicamente también va pues en el origen de ese material, si estamos hablando de kilómetro cero, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas más variables, lógicamente. Claro, que son muy importantes. Que es muy importante. Por ejemplo, claro, es fundamental. No, es que sea muy importante, que es fundamental. Claro. Pero por encima de eso, si pones la energía, es cuando empiezas de verdad a tener un debate interesante sobre la mesa. Es evidente que algo mal se está haciendo, o muy mal, cuando, como comenta Ángel, si el ingrediente principal hoy por hoy es la energía y ese es nuestro material de trabajo, ante energías distintas tendríamos que usar el material de forma distinta. ¿Se entiende? Y por tanto el resultado geométrico, el resultado espacial de las casas y de los edificios debiera ser distinto. Sin embargo, vivimos una época en la que no ha existido nunca en la humanidad mayor monodiseño, una imagen más copiada en toda Europa como las viviendas actuales o los edificios actuales, donde si vas a Alemania prácticamente los edificios son idénticos o las viviendas son idénticas a las que se están haciendo en Altea Hills o en cualquier parte de la provincia de Alicante. Algo mal estamos haciendo porque no tiene nada que ver con lo que estamos comentando Ángel y yo, de una arquitectura que se adapte al clima y que se adapte a la energía de tu clima. Es un poco una extrapolación también del modo de vida, ¿no? Tenemos ahora mismo el modo de vida occidental, pues no hay diferencia prácticamente una persona que sea de aquí o que sea de Chicago o que sea de Estocolmo, ¿no? Entonces se extrapola un poquito en las casas. Sí, se extrapola hasta el punto de que en relación con lo que comenta del sistema Passive House y de la estanquidad, que para mí es la parte más cuestionable, sin ninguna duda, del estándar Passive House, en cuanto a nuestro clima, esa estanquidad no tiene sentido en nuestro clima, por todo lo que estamos comentando, de la ventilación mucho más grande que la que te da un sistema de estanco. Es decir, estamos hablando de macroventilar las casas en nuestro clima. Pues la idea es que el diseño, digamos, de las casas aquí no tendría nada que ver con que nos impongan un sistema, como he llegado a conocer, gente que se ha hecho casas en nuestro clima, en mitad del campo de nuestro clima alicantino, totalmente hermética, cerrada durante todo el año, con el sistema doble flujo funcionando, en mitad del campo. Sinceramente, yo para eso no vivo en el Mediterráneo. Es decir, para eso me voy a Noruega y que hay un estándar de vida mucho mejor y vivo allí aislado en mi casa. No tiene sentido. Es decir, no se pueden copiar formas de vida y imponer formas de vida de otros lugares a nuestra tierra. Nuestra tierra tiene su forma de ser. Nosotros tomamos sangría y vino y vivimos felices. Y prueba de ello es que, qué curioso, que todos vienen aquí. Es decir, con lo cual, ¿por qué nos imponen su forma de vida si al final todos acaban viniendo aquí? ¿Será porque aquí somos más felices? Pues recuperemos la arquitectura propia de nuestra zona y nuestra forma de vida, que nadie nos la cambie, que nosotros sabemos de sobra cómo vivir. Esto es lo que decía Ángel, de que todo va en torno a la energía. Realmente los límites de demanda del código técnico son los mismos que el Passive House. Son 15 kWh por metro cuadrado. Lo que pasa es que no son siempre. A veces puedes hacer un truco para. Sí, a ver, el problema principal de todas formas de la norma no es tanto las cantidades, sino las variables que maneja. La normativa actual, al margen de lo que exija, el problema es que tiene una serie de variables, pero no tiene otras variables. Entonces nos han, digamos, capado, nos han eliminado variables que son clave para nuestro clima y que básicamente tienen que ver con esa posibilidad de que la casa sea cambiante durante el año, pueda cambiar y pueda captar mucha más energía en invierno y disipar la energía en verano. Si pudiéramos incorporar esas dos variables, la captación de energía en invierno y la disipación de energía en verano, mediante sistemas realmente adaptados a nuestro clima, podríamos compensar todo el consumo energético que generan el resto de variables, que sí permiten calcular esos programas de ordenador. De manera que el cómputo global saldría nulo, no casi nulo,
Saldría nulo. Y por tanto nos permitiría llegar a incluso hasta prescindir de sistemas artificiales de climatización. Ya no es reducirlos, es que podríamos prescindir de ellos. Igual quizá es que hay intereses en que no prescindamos de esos sistemas. Hay que tener en cuenta que hay industrias detrás de ello, hay empresas muy potentes que fabrican aparatos de aire acondicionado, que fabrican sistemas de ventilación. Con una cierta obsolescencia, dicho sea de paso. Sí. La mayoría tampoco, empresas europeas hay pocas también ya. En equipos de climatización, en calderas aún hay más, ¿no? Pero en equipos de climatización hay poco. En ventilación sí, ¿no? Ventilación sigue siendo una industria europea. De hecho, sí, claro, lo que estás diciendo tienes razón. El mejor ahorro energético es el que no haya demanda, ¿no? Claro. Evidentemente, que hay una demanda nula. Y bueno, en agua caliente sanitaria siempre va a haber demanda. No, el agua fría viene de la red a la temperatura que sea y siempre va a haber que calentarla, pero en climatización, y así de hecho una parte importante de los diseños es, hoy por ejemplo se está diseñando mucho suelo radiante aquí en esta zona. Claro, si tuviéramos una vivienda eficiente realmente con consumo nulo, eso ya no tendría mucho sentido. A ver, hay que tener en cuenta que también tenemos que adaptar y pensar en el confort de las personas de una manera más adaptativa, es decir, que las personas también se amolden al clima, es decir, no consiste en que uno en invierno esté a 26 grados en el interior de su casa. Es decir, uno puede estar perfectamente a 20 grados, 21 grados y con una bata o con un jersey y se está de maravilla. El problema es que estamos creando una sociedad a veces con unos objetivos absolutamente esquizofrénicos. Es decir, por una parte se pretende una Europa lo más verde posible, nada de consumo energético, pero al mismo tiempo queremos ir desnudos en pleno invierno en una casa. Si nos adaptáramos también en nuestra forma de vida a unos estándares normales, a una forma de comportarse normal, también permitiría que por supuesto en un clima como el nuestro, con una casa bien aislada, bien orientada y con unas cristaleras que captaran calor en invierno, ya te garantizo que no hace falta, que el suelo radiante no lo enciendes nunca, no lo encenderías capaz de nunca. disipar ese calor que acumulas en verano. Lógicamente. Claro. Ventilando bien, recuperando incluso ventiladores de techo, una tradición que en otros países se ha mantenido y aquí se ha perdido absolutamente, es decir, sin aparatos caros, es decir, estaríamos reduciendo en coste de construcción, en coste de instalaciones, en coste de mantenimiento. No hay que mantener nada de un vidrio, no hay que mantener prácticamente nada de un ventilador de techo. La psicología humana es muy complicada. O sea, no podemos, por supuesto, educar a 48 millones de españoles o a 200 ni en nuestra propia casa. Ni en mi propia casa, falta que te vayas a ni al vecino, ¿no? Ni al vecino. Entonces, los sistemas, yo no sé, aquí los de Alicante, nosotros normalmente siempre hemos tenido que ir con una manta o algo en las casas en invierno, y cuando te ibas a visitar a un amigo o a un familiar en Madrid o en Albacete, pues ya dices, uy, sí, qué gusto da tener calefacción, confort, ¿no? Qué confort da la calefacción. Entonces, mentalmente, aunque lo uses o no lo uses, tener los sistemas normalmente es apropiado para la mentalidad humana. Lo que pasa es que después lo vaya a usar o no. Vale, pero entonces no pretendamos luego ser eficientes. Quiero decir, no tiene mucho sentido comprarse un Porsche de 500 caballos para ir a comprar el pan o ir al trabajo. Pero al mismo tiempo, eso sí, que el Porsche, eso sí, que sea el más eficiente posible. No, es que realmente igual lo que no tiene usted que comprar es ese coche. Igual es más eficiente ir andando. O con un coche más pequeño adaptado a tu necesidad. Es decir, no estamos diciendo en ningún momento que uno tenga que ir abrigado en invierno. Lo que estamos diciendo es que no vaya desnudo. ¿Vale? En invierno. Está claro que si se diseña bien la casa, no vas a tener que ir con la manta que va y haces como vamos ahora nosotros. En efecto. Claro. De hecho, a ver, las investigaciones que estamos desarrollando y que se están desarrollando en estos momentos en España, por desgracia, están demostrando que de aquí a 5 o 10 años realmente todo el clima del Mediterráneo y del sur de España, de Andalucía, realmente el invierno, como lo hemos entendido, prácticamente va a desaparecer. Ya casi ha desaparecido. Sí, ya. No sé si podemos llamar invierno a lo que hemos tenido hasta el momento. Una semana con mínimas de 4 grados aquí en Alicante. En efecto, con lo cual sistemas, por ejemplo, como un suelo radiante, que son sistemas que tienen una inercia térmica. Claro, eso es muy importante. Tarda tiempo en calentar.
Entonces, claro, tú tardar tiempo en calentar tu casa, cuando a lo mejor lo que vas a tener son 2 días de frío, cuando han pasado esos 2 días, resulta que la casa la tienes caliente, demasiado caliente. Es decir, y en realidad vas siempre en contra de tu clima. Es decir, nuestro clima es, como hemos dicho, tiene una oscilación térmica mucho más pequeña y realmente lo que a lo mejor necesitas es calentar un poquito, pero no calentar con una gran inercia térmica que luego no necesitas y que tienes ahí un calor acumulado en tu casa que incluso hasta te es molesto, ¿no? Con lo cual se trata de otra forma de funcionar. Cristaleras que ganen energía en invierno y abrir al máximo y ventilar al máximo en verano. Ángel, no sé si tú también te has construido tu propia casa o te la estás construyendo. Me he construido una de ellas. En la sierra. Lo digo porque, claro, como Carlos está haciendo la suya, he conocido a un par de arquitectos más que se han hecho sus propias casas. Todos coincidís en una cosa en estos temas, que claro, como has dicho antes, la frase es muy bueno, la arquitectura se centra en la energía ahora mismo, el núcleo de la energía. Todos estáis buscando reducir la demanda al máximo. Totalmente, pero al máximo o a cero. O a cero. Entonces aprovecháis lo que estáis diciendo, las inercias térmicas. Esta casa en concreto que te digo que me he hecho, igual que Carlos está haciéndose la suya, es verdad que la de Carlos es de nueva creación, la mía era una rehabilitación, pero sí que se basa principalmente en eso, en decir, esta en concreto está desconectada de la red, por lo tanto está en medio de la sierra, lo cual genera un hándicap mayor. De hecho, yo cuando venía a Alicante, yo vengo desde Yecla. El clima de Yecla no es el de Alicante, por lo tanto nos sirve a Carlos y a mí para ver esos contrastes en un momento determinado de lo que significa un verano igual, incluso yo diría que el de Yecla más cercano a los 40 grados, y un invierno de -4, -5. Yo vengo por las mañanas con guantes a la universidad, ¿vale? En el coche. Y te das cuenta de cómo sí puedes gestionar esa energía coherentemente con esos ventanales de los que estamos hablando para captar también en invierno en Yecla a -4 grados y poder estar detrás de ese cristal, de ese gran cristal calentito y protegido, y una pérgola que al final con su parral lógicamente no podía no estar en Yecla, claro. Pero que genera esa situación viva, de una arquitectura viva, en la que ya no es que hemos hecho una vivienda y luego si acaso nos hemos preocupado del jardín. O sea, es que el jardín siempre ha formado parte de la arquitectura. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte se nos ha olvidado. Y bueno, yo creo que por eso muchas veces, si no está mal fracasar, no podemos decir nosotros que se lo decimos todos los días a nuestros estudiantes, oye, que suspender hay veces que aunque no lo creas es bueno. Lo que no está bien es suspender y que te lleven a juicio. Eso no es tan bueno, ¿vale? Pero qué duda cabe que si te pones a plantearlo para darte cuenta de, oye, pues aquí, claro que hay que aislar. Yo lo primero que hice en esta vivienda que te digo es hacerme todo el trasdosado de la vivienda, por supuesto, con un cálculo estricto y correcto. Y luego, cuando llega el verano, ser consciente de que hay muchas veces que solamente se trata de que toda la noche las ventanas están abiertas. Yo sé que esto es fácil decirlo cuando estás en la sierra, perdido, y que el único sonido que vas a oír es un grillo. ¿Vale? Pero bueno, es que nos hemos llegado a creer que hasta el sonido del grillo ya es molesto, entonces mejor me pongo un sistema de doble flujo para estar dentro de la casa totalmente insonorizado en medio de la sierra. Hombre, pues a lo mejor esa es la incoherencia de la que nosotros hablamos, claro, que muchas veces está en el precio de las cosas. A lo mejor si la energía que consumimos fuera 7 veces más cara, seríamos más conscientes. Porque yo estoy seguro que aquí, Alicante y Murcia, con estos planes que ha habido ahora de movilidad urbana y demás, y los cambios en nuestras ciudades, pues a día de hoy nos parecen que muchas cosas dices que esto es superfluo, tal, pero empiezas a ver, y entiendo que aquí ocurre también, que la ciudad empieza a vivir de otra manera sus infraestructuras, con la bici, los patinetes, andando, porque es más cómodo andar, porque ya te puedes cruzar con una silla de ruedas perfectamente donde antes no podías. Claro. Y entonces eso reduce el consumo a cero. Porque quien cogía el coche para una distancia que andando eran 15 minutos o 20 minutos, ahora va andando. Pero no es porque tenga un coche más eficiente, es porque no coge el coche. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando a nivel global, no solamente a nivel de arquitectura, porque a nivel de ciudad es exactamente igual. De hecho, es un poco lo mismo lo que estaba diciendo Carlos al principio. Es lo mismo, es poner a la persona en el centro, ¿no? El humanizar las ciudades. Yo es una cosa que yo vengo reclamando y he participado en las asociaciones y demás, de temas de bici y otras cosas durante mucho tiempo, es que las ciudades son para
para las personas. Las ciudades no son ni para los coches, ni para las bicis, ni para otra cosa, son para las personas. Habéis dado ahora en la clave además porque habéis incorporado también la escala. Sí. Porque estamos hablando todo el rato de eficiencia energética como vinculada a la persona usuaria de una vivienda, ¿no? Como hablando de una vivienda. Y Ángel ya empezaba a incorporar el tema de la ciudad. Es decir, oiga, es que para solucionar un problema, como es la eficiencia energética, la normativa, curiosamente, se ha centrado en solucionarlo en cada una de las casas. A nivel de, para solucionar un problema mundial, solucionémoslo primero en cada una de las casas, pero no aborda, por ejemplo, a nivel urbano, a nivel de barrio. Nosotros ahora estamos también incidiendo mucho a los ayuntamientos que no habría que actuar solamente a nivel de edificio o de casa, sino que determinados problemas hay que enfocarlos a nivel de barrio y a nivel de ciudad. Ha comentado ahora Ángel el tema de que a lo mejor en una ciudad no se puede aplicar tan sencillamente las cosas que estamos planteando, como abrir las ventanas. ¿Pero por qué? Pues porque a lo mejor en verano estamos escuchando música a todo volumen de la calle, estamos escuchando los coches, pero en vez de solucionar ese problema, resulta que lo que hacemos es intentar solucionándolo, matando moscas a cañonazos, volcándolo todo en una casa. En una casa nueva o reforma, porque que tú en tu casa no consumas. Oiga, pero si es que a lo mejor lo que habría es que solucionar primero el problema del ruido en la calle, para que las casas puedan abrirse también en la ciudad. La contaminación. Y la contaminación reducirla para que las casas puedan abrirse en la ciudad. ¿Vale? No enfocar todo el problema de yo esto no lo puedo aplicar en mi casa. Esto que están planteando aquí no se puede plantear en mi vivienda. No, es que a lo mejor no se puede plantear en tu vivienda porque hay que abordarlo a nivel urbano. Claro, mira, esto que acabas de decir tú una cosa que es clave, que es, bueno, una casa nueva frente a una rehabilitada, ¿no? Claro, la norma no exige lo mismo. No. Pero lo que nosotros también hemos demostrado con las investigaciones es que estas operaciones que se han generado predominantemente en espacios que inicialmente eran segundas residencias turísticas, como en la playa de San Juan, en la que existían esas terrazas que nosotros volvemos a poner en valor. Sí. Y que lo que se ha hecho es cubrirlas, es decir, agrandar el salón y llevar al límite el cerramiento normalmente de cristal con ventanas correderas. Y eliminar entonces lo que era la envolvente original, la fachada de ese cerramiento, ¿no? Bueno, pues uno de los artículos que tenemos publicados demuestran que seguramente incluso le hemos dado dinero, la administración le ha dado dinero a esa persona para esa rehabilitación, tachándola de energética, porque ha cambiado las carpinterías, y lo que realmente ha ocurrido es que su casa es menos eficiente que era antes. De hecho, tanto, eso es lo que nos tiene que hacer, o por lo menos a nosotros nos hizo tomar conciencia esa investigación de estamos dejándonos llevar como un rebaño, cogiendo el dinero para endeudarnos más, para al final consumir más. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el cliente final eso no lo sabe. Y explicárselo tampoco es fácil. No, muy difícil. Y a la larga, él no va a notar el ahorro, porque como a la larga la energía siempre va a costar más, siempre va a tacharse a consumo más porque la vida es más cara. Sí. No, es que no es así. Pero claro, siempre hay... O sea, el plan es perfecto. Si quieres incluso llegar a ser como maquiavélico, dices, es que el plan es perfecto. Yo te voy a venga a inculcar a hacer cosas, pero por otro lado no voy a hacer mi parte. Esto que hablábamos es que a nivel de urbanismo hemos dicho antes cuando estábamos en la tertulia previa a esto, estábamos hablando del tema de las normativas y las actualizaciones que ha habido el Código Técnico desde 2006. ¿Cuántos planes generales de los años 80, 90 son los que rigen la altura reguladora, los vuelos, etcétera, que son claves para que poniendo la energía en el centro del material de la arquitectura, nos están obligando a partir de unos estándares que obligatoriamente hay que tender a consumir, pero consumir en equipos. Fíjese que los edificios que hacemos ahora, todo el PAU 5, en el caso de Alicante, por ejemplo, el PAU 5, el PAU 4, todos los edificios que se han construido en los últimos 20 años, que coinciden con el Código Técnico, es decir, ya estaba claro que había una normativa un intento de ahorrar energía. Sin embargo, todos los edificios tienen muchas menos terrazas
que los edificios de los años 70, claro, sí. cuando no había ninguna normativa de eficiencia energética razonable en España. Y todo es por culpa de la normativa urbanística, porque concibe las terrazas solamente desde un punto de vista de los años 70, que era el uso de una terraza para ser usada, y entonces computa en edificabilidad las terrazas hoy por hoy. Cuando un promotor va a hacer un edificio, la terraza le computa edificabilidad. Claro, sin embargo, la normativa, si tuviera en cuenta que esa terraza está arrojando sombra, esa terraza se hacía en los años 70, todos los balcones corridos de toda la arquitectura mediterránea, de la playa de San Juan, de Benidorm, de todas las zonas costeras, las terrazas tenían una doble función. Tenían la función de que, por supuesto, en verano la gente pudiera estar disfrutando de un ambiente exterior, pero tenía la función de proteger las ventanas del sol gracias a ese voladizo. Si tú no haces terrazas, no estás protegiendo esas ventanas. Bueno, pues la normativa urbanística no permite hoy por hoy hacer terrazas corridas. No hay ningún edificio de los últimos 20 años con terrazas corridas. ¿Por qué? Porque resta edificabilidad. Y entonces el promotor no va a hacerte una casa, no te va a hacer un edificio con una terraza muy grande a cambio de perder espacio de la vivienda. La normativa falta adecuarla. Es decir, la normativa debería considerar que los edificios, por ejemplo, se debieran orientar en zonas que son de extrarradio de la ciudad, como el Pau 5. Los edificios perfectamente podrían haber estado orientados de la manera más adecuada para el sol. Que los edificios tuvieran terrazas corridas realmente diseñadas para proteger mejor del exceso de radiación solar en verano. Los edificios deberían tener la altura reguladora adecuada para que realmente pudieran tener los falsos techos que hoy por hoy necesitan los edificios para incorporar adecuadamente las instalaciones que requieran. Los edificios deberían permitir pérgolas en las azoteas, que hoy por hoy el Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, no permite, para poder colocar sistemas de protección, sistemas de placas solares sin eliminar la opción de usar la terraza de la parte de arriba. Pero no te permiten hacer esa doble pérgola, porque computaría edificabilidad también. Oiga, es que ¿cómo vamos a conseguir edificios que sean eficientes y viviendas eficientes? Si el urbanismo está totalmente en contra, con sus normas ya totalmente anquilosadas, con las necesidades actuales. De hecho, que acabáis de decir, habéis puesto de ejemplo a los apartamentos de la playa de los años 70 y 80, que son para lo que eran, claro, eficiencia energética para vivir todo el año no tienen, pero estaban pensados para un uso en verano, ¿no? Y la ventilación corrida que tienes allí, cruzada, yo creo que mi abuela tuvo apartamento en su momento, que siempre solías tener por la parte de atrás abierto el pasillo para entrar, y el balcón corrido que has dicho por la parte de delante, ¿no? En Arenales, en Benidorm. Esas casas ahora se han desgraciado, digamos, porque, y lo comentaba Ángel, esas casas normalmente las compraron nuestros padres, una generación que pudo tener segundas residencias, y ahora en realidad son los hijos de los que compraron todos esos apartamentos, los que las han comprado como las que se los han quedado, digamos, o se lo han comprado sus padres para vivir todo el año. Entonces el uso cambia radicalmente. Necesitan casas más grandes y lo primero que hacen es acristalar y agrandar el salón, eliminando la fachada original del edificio. Cuando tú agrandes el salón y acristalas a ras de fachada, estás perdiendo el voladizo. Estás perdiendo esa protección solar. Con lo cual ya puedes poner los mejores vidrios del mundo. Acabas de convertir tu casa en un horno en verano. Y por tanto, no me extraña que en los últimos años, cuando preguntamos a los amigos, oye, ¿qué tal has pasado el verano? Dicen, todo el verano encerrado con el aire acondicionado puesto. A mí me parece traumático. Yo creo que vivir en Alicante para vivir de esa manera, para eso me voy de Alicante. Vivo en otro sitio, ¿no? Realmente, ahora que hablas de nuestras casas, yo abogo por una casa en la que obviamente la casa esté abierta en verano y vivas el Mediterráneo. De hecho, eso, encima, o sea, los balcones iban a levante normalmente, la mayoría de casos, que aprovechabas el aire de mediodía, ¿no? Aprovechabas la luz del sol por la mañana y por la tarde no te pegaba todo el poniente, que es el calor aquí, ¿no? Estaba todo bien pensado. Yo creo que estaba pensado con más tiempo. Al final muchas veces pensamos que esta celeridad que tenemos en el día a día no nos deja tiempo a nosotros tampoco nos dejaba. Hasta que llegó un momento que dijimos, oye, ¿y si hacemos esto de una manera diferente, ¿no?
no te deja tiempo para parar, mirar atrás y rescatar lo bueno de lo que viene de atrás. Entonces, lo bueno de lo que viene de atrás es que la celeridad con que se hacían las cosas, la velocidad era diferente, seguramente porque habría menos arquitectos, menos constructores, ¿no? Sí, son muchos los cambios, ¿no? Menos personas también. Menos personas, al final es lógico, o sea, estas grandes urbes, pues hay que darle de comer al monstruo, ¿no? Lógicamente. Sí. Pero bueno, hemos desembocado en un problema al final de vivienda que es lógico, precisamente porque aunque sea todo tan rápido, ahí fuera todo es más rápido. Uh-huh. Los cambios normativos en arquitectura se adaptan, pero porque hay una demanda de todo lo que viene de fuera. Uh-huh. Entonces, al final, creo que tenemos que dar respuestas más lentas, pero también más comunes, y no cada uno ir haciendo su lucha por un lado, porque al final, como tú decías antes, pues es que tienes que ponerte ahí a trampear el software para que cumpla, sabiendo que no... Y que, bueno, pues porque no viene nadie detrás. Yo siempre digo que porque los abogados tienen mucho trabajo o han tenido mucho trabajo este tiempo con las separaciones, pero ahora que no se casa nadie, los abogados van a tener que buscar mucho trabajo y en la arquitectura van a encontrarlo. Porque está muy bien todo lo que hacemos de la eficiencia energética. Pero vayámonos al caso, como digo, de automovilístico de Volkswagen, en el que de repente alguien destapa que había ahí una trampa. Bueno, pues como alguien destape en un momento determinado algo similar en arquitectura, pues a lo mejor a todo el gremio, porque esto no es que sea un arquitecto o un ingeniero, no, a todo el gremio. No, yo me refería sobre cosas que no se pueden simular, no sobre mentir sobre cosas que no, pero que algunas veces incluso confiamos en los software, pero luego nadie calibra. Nadie nos llama a la universidad o a un centro tecnológico para decir, oye, vamos a analizar 55 viviendas que se han hecho de esta forma. Algunos investigadores lo hacen, en otras universidades también, pero se queda para una publicación. Sí. Entonces, bueno, a nosotros, claro, lógicamente las universidades nos obligan no solamente a una parte docente, sino también a una parte de investigación. Eso fue un poco el germen y la situación en la que, bueno, pues Carlos volvió o apostó por esa universidad en la que hay docencia e investigación. Entonces pusimos en marcha esas investigaciones. Y bueno, nos sentimos ahí cómodos, nos sentimos bien, esperamos que en algún momento alguien que lo escuche diga, oye, pues a mí me apetece ser más consciente de cómo ayudar al planeta siendo tú el primero que consume menos energía. Pero además hay muchas respuestas todavía que dar a problemas. Es decir, aquí estamos poniendo en cuestión las viviendas que estamos haciendo hoy por hoy o que hemos hecho en los últimos 20 años. Pero hay cosas todavía mucho más sangrantes. Cosas, por ejemplo, estamos investigando cómo un colegio, el diseño de un colegio debería adaptarse a los niños, sobre todo. Está bien que se adapte a los profesores, pero sobre todo a los niños. Pues, sin embargo, el diseño y la normativa en ningún momento tienen en cuenta que el confort térmico y la percepción térmica de los niños no tienen nada que ver con la de los adultos. Y por tanto estamos diseñando colegios en realidad para adultos. Sí. Es decir, diseñando el colegio para un profesor o una profesora e ignorando a 25 niños que están delante de ese profesor. Estamos investigando cómo habría que diseñar para que hubiera un mejor confort térmico en residencias de ancianos, porque el confort térmico, la percepción térmica de un anciano no tiene nada que ver con el de una persona de 30 años. La normativa está pensada en realidad para personas de 30 y 40 años y ignora completamente que habría que hacer un diseño específico para en residencias de personas de mayor edad. La normativa, por ejemplo, ignora que dentro de un edificio, en un sitio con tanta radiación solar como Alicante, en función de que tú vivas o tú trabajes delante de una ventana o trabajes 2 metros más allá sin estar delante de una ventana, la percepción térmica que te arroja esa radiación solar al trabajador que está delante de la ventana no tiene nada que ver con el que le está dando sombra. De manera que es imposible que 2 trabajadores que estén en una sala con un mismo aparato de aire acondicionado estén los 2 felices. Uh-huh. Uno seguro va a estar pasando calor y el otro va a estar pasando frío. Porque una cosa es la temperatura que todos notamos con el termómetro y otra es la que provoca la radiación solar que atraviesa un acristalamiento. Son aspectos tan básicos que parece sorprendente que nada de esto esté ni contemplado en la normativa. Ya no es que se esté haciendo mal, no es que ni la normativa se lo ha pensado. Con lo cual hay mucho que recorrer y en nuestro clima hay unas peculiaridades que son muy, muy interesantes, que permiten hacer casas y edificios donde uno pueda trabajar y vivir mucho más feliz, pero no estamos aprovechándolas.
Ya. De hecho, 2 apuntes de lo que acabas de decir porque me han parecido bastante interesante este comentario. Uno, cuando en 2006 se puso en marcha el H3 en las oficinas y todo esto, el tema de la iluminación, que se encendían y se apagaban al lado de las ventanas, y ahí sí que se tuvo en cuenta algo, pero de climatización no. Que también era una locura, que se estuviera encendiendo y apagando. Recuerdo yo cuando había en el Ayuntamiento de San Vicente, subías arriba y se estaban encendiendo y apagando cada 5 minutos, porque cuando había sombra por nubes y demás. Pero bueno, eso es otra cosa. Al final nadie hace lo mismo que hemos dicho antes, apagan ese sistema. Sí, total. Claro. Y otro lo de los colegios. Los colegios da para un debate aparte, de todos los, porque ya claro, la arquitectura de un colegio ya no es solo arquitectura funcional, sino depende del confort térmico de los niños, centrarse en los niños. En el sistema pedagógico que se va a emplear en el colegio. Debatir el sistema pedagógico para favorecer que aprendan los niños, ¿no? Aquí que un colegio, todo lo que queremos, aparte de que se eduquen, aunque se educan en casa los niños, ¿no? Los educamos nosotros los padres, es que allí aprendan de manera feliz, ¿no? De manera gustosa, no como a veces hemos aprendido. No, yo he aprendido bien porque a mí me gustaba ir, pero muchos compañeros no querían nunca ir al colegio, o muchos niños todavía les pasa y les seguirá pasando. Bueno, o sea, ahora llevamos... Y entonces la arquitectura influye mucho. Lo que quiero decir es que la arquitectura en eso influye mucho. De hecho, hay grupos de trabajo, yo sé que hay grupos de gente que se dedica a pensar la arquitectura para la educación, ¿no? Pero no mezclado con el clima. Es curioso. No mezclado con el clima. Ahora estamos exacto. investigando con varios trabajos en la universidad cómo, en función de cómo se diseñara el edificio para un mejor confort térmico, da lugar a otros métodos pedagógicos, es decir, a lo mejor a otra manera de enfocar las aulas, o cómo deben distribuirse los alumnos y cómo deberían redistribuirse esas aulas. Con lo cual hay sinergias entre el clima, entre la energía como material principal de nuestra arquitectura, como comentaba Ángel, y cómo esas sinergias pueden influir en los métodos de enseñanza, en la forma de vida en una vivienda o en la forma de trabajar en una oficina. Sí, al final la arquitectura y la energía que se consume, o sea, como la sensación influye en todo, ¿no? Claro. De hecho, también hay un estudio creo que era de Singapur, que cuando empezaron a poner aire acondicionado en los edificios existentes, empezó a mejorar el rendimiento. El rendimiento, la productividad y todo de manera bestial. Bueno, porque no estamos ligándolo con las bajas laborales, pero sí. O sea, hay mucho más que investigar en esa parte porque está intrínsecamente relacionado. Claro, que cada uno llegamos a un poquito al límite que llegamos. Claro, en esta investigación de los colegios que comenta Carlos, al final decías, bueno, normalmente los cursos más bajos están en las plantas más bajas porque tienen relación con el patio, porque... Ya, pero es que esos niños de cursos más bajos son los que a lo mejor térmicamente, cogiendo el concepto de ese niño y esa niña estudiante, tiene una carga térmica que puesta al servicio del edificio, pues a lo mejor el lugar en el que deberían estar es en la última planta. Entonces, las investigaciones van más acorde a, bueno, una cosa es lo que dice en este caso era el Design Builder, como software de análisis, y otra es lo que las encuestas de los niños dicen. Y entonces nos ocurría con una investigación, en este caso de una estudiante que es María Almagro, que decía, o sea, que llegó a la conclusión de que había una gran diversidad de estudiantes, pero que una gran parte de ellos decían que no estaban de manera confortable en el aula y que justo lo que esos estudiantes necesitaban, que a lo mejor en unos casos era más calor o otros era más frío, era un cambio de aulas. Y que los cursos mayores estuviesen en la planta baja y los cursos más pequeños estuviesen en la alta. Algo que no cuesta dinero a la hora de rehabilitar. No cuesta nada. Que es reubicar. Entonces, al final, por eso digo que para nosotros hemos llegado a creernos tanto esta parte de entender que como arquitectos pues tenemos un material ahí al que darle un cierto cariño, que es la energía, que cuando se lo pones de verdad, de manera obsesiva en todo, te das cuenta que funciona. Hay investigaciones incluso lideradas por nuestro compañero Antonio Galeano que han venido a demostrar la influencia del comportamiento energético en el mantenimiento del patrimonio, por ejemplo, de las iglesias, donde la ventilación de las iglesias, el comportamiento térmico de una iglesia no tiene nada que ver con un edificio normal y hay que aplicar técnicas
que si tienes en cuenta esos comportamientos energéticos y realmente la analizas con la energía como material principal, resulta que puedes mejorar la conservación de los cuadros, la conservación de las figuras ornamentales que tienen esas iglesias. Con lo cual te encuentras que hay un abanico de influencias, de sinergias entre la energía y todos los estudios que estamos realizando de eficiencia energética con el confort de las personas, el confort de los niños, de la gente mayor y el confort incluso de los cuadros o de las piedras de una iglesia. Pues sí. Es una cosa que hay que seguir trabajando en ello y concienciar en que se use correctamente, ¿no? Y que se usen vuestros conocimientos. De hecho, a ver si un día me invitáis a ir a vuestro despacho, allí, a vuestro departamento. Sí, cuando quieras. Y me enseñáis un poquito lo que estáis haciendo, porque la verdad que es muy interesante. Y como estando tan cerquita. Bueno, vamos a acabar ya esta conversación, porque ya tenéis casi que... Nos subimos otra vez que iros a debatir más. ¿Tenéis alguna cosa más que añadir? ¿Alguna cosa que os gustaría...? No, yo agradecerte que nos hayas invitado, la verdad que ha sido un rato muy agradable. Invitarte a que vengas a la universidad, incluso formes parte de alguno de los de los finales o de los juries que hacemos, en este caso en quinto curso, en la asignatura de proyecto de ejecución, en la que todo esto que hemos hablado lo trabajan los estudiantes de quinto grado, del grado en Fundamentos de la Arquitectura, o incluso también del máster en Arquitectura, o sea que cuando quieras estás invitado. Perfecto, pues yo... Darte las gracias, de verdad. Me lo pongo en la agenda y os llamo y intentaré ir para allá. Bueno, me ha enseñado, porque se nos había olvidado, cuando todos los invitados que vienen al podcast les regalamos una taza como la que estáis bebiendo agua. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Para que os acordéis de nosotros. La tendremos en la universidad, nos tomaremos los cafés a tu salud. Muy bien. Y nada, que espero que hayáis estado a gusto. Y nada, nosotros seguiremos haciendo esta divulgación. Ahora, como habéis visto, más periódicamente, una vez al mes aproximadamente, para dar voz a personas que tienen cosas realmente interesantes que decir, como Ángel y Carlos. Nos vemos en el próximo podcast y darle clic al me gusta si os ha gustado esta charla. Un saludo, hasta luego.